Listo, chicos. Bueno, vamos a empezar la clase del día de hoy. Sí, vamos a continuar viendo acerca de los párrafos, sí. Habíamos visto dos tipos de párrafos, ¿no? ¿Cuál era el primero? Deductivo. Deductivo. ¿De dónde partía el deductivo? ¿Quién recuerda? De lo pequeño a lo general. Correcto, de lo pequeño a lo general. ¿Y el otro tipo de párrafo? De lo general a lo Inductivo. pequeño. Deductivo, ¿no es cierto? De lo general, justamente lo que decía la compañera, de lo general hacia lo pequeño, ¿sí? Eso fue lo que nosotros trabajamos, vimos algunos ejemplos y el día de hoy vamos a ir revisando un poquito más, ¿sí? Entonces, recuerde que acá arriba, ¿no es cierto? Nosotros revisamos y vimos, ¿no? Un ejemplo de párrafo, sí, inductivo, donde hablábamos del perro. ¿Cómo se llamaba el perro? Bruno. Bruno, ¿no es cierto? ¿Y cuál fue la conclusión que llegamos? ¿Qué pasaba con Bruno? Que necesitaba a su Depende dueño de para la sentirse presencia bien. de su dueño. Necesitaba el amor de su dueño. No es cierto, él necesitaba del amor de su dueño, ¿sí? Ahí hicimos, ¿no? Desde las características más pequeñas fuimos deduciendo, ¿no es cierto? Hasta llegar a la conclusión que definitivamente Bruno necesita de su dueño, ¿sí? En cambio, abajo, ¿no es cierto? Teníamos, ya no sabemos de qué perra exactamente se estaba hablando, de qué perrito se estaba hablando, solamente sabemos en forma general que de dónde nacen, cómo nacen los mamíferos. ¿Qué pasa? ¿Cómo nacen los mamíferos? ¿De dónde nacen los mamíferos? Del vientre de su madre. Del vientre de su madre y se alimentan de La leche materna. Leche materna. leche materna, ¿no es cierto? Entonces, pero hablamos de forma general, ¿no? De todos los mamíferos. Luego llegamos a la conclusión, ¿no? Si sabíamos de que hablábamos de todos los mamíferos, viendo aquí en este caso la imagen, sabíamos que estábamos hablando de un perro, ¿no es cierto? En este caso, y deducimos, ¿no? En forma general que los perros son mamíferos y ellos también nacen del vientre de las madres y se alimentan de leche materna. A esa conclusión llegamos, pero al saber que hablábamos de todos los mamíferos en general, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos acá y vamos a trabajar, ¿sí? Aquí tenemos dos párrafos, hablemoslo así, ¿no? Dos párrafos. Vamos a analizar a qué tipo pertenece, si será inductivo o será deductivo, de dónde parte y a dónde llegamos, ¿no? Entonces, vamos a empezar. A ver, Paul, va a leer el primer párrafo. ¿Qué nos dice aquí? Las propiedades medicinales del aloe vera son muy reconocidas por todos, por sus efectos para la salud. Ya hasta ahí nomás. Gracias, mi Paul. Gracias. Tenemos una primera parte, ¿no? Nos habla de las propiedades medicinales, ¿sí? De la aloe, ¿no es cierto? Aloe vera, ¿sí? En este caso, ¿no es cierto? Partimos de ahí. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de propiedades medicinales. Vamos a ir viendo qué más nos dice para ver a qué tipo de párrafo llegamos a deducir, ¿sí? Continúe, Kenji. ¿Qué más nos dice? Esta planta alivia las quemaduras de la piel y la picadura de los mosquitos. Además, es un excelente hidratante para la piel. También resulta de mucha ayuda para mejorar la digestión y la cicatrización de las úlceras. Obtenemos muchos beneficios de esta planta. Listo. Mire, aquí nos da algunas características que nos hablan de esta planta, ¿sí? Vamos a ver, no la vamos a escribir todavía. Primero vamos a ver qué tipo de párrafo podría ser. Deductivo. Inductivo. ¿Ya? ¿Deductivo o inductivo? Inductivo. Ya, por acá nos dicen inductivo. ¿El resto? No le escriba todavía. Deductivo. ¿Ya? ¿Qué más? No, inductivo. Ah, inductivo, perdón. Yo pensé que dijo deductivo, ¿sí? Ya vamos a analizar el otro y vamos a llegar a la conclusión, ¿no? Alguien que opine diferente, que diga que el párrafo es deductivo, porque tengo algunos compañeros que han dicho inductivo. ¿Alguien que opine diferente y diga que es deductivo? ¿No? Yo dije. Ya. Listo, muy bien. Entonces acá lo dice, ¿no? Vamos a ver, no lo escriba todavía.
No lo diga todavía, ¿sí? No lo escriba ahí. Entonces vamos a ver nosotros a leer el otro para ver a qué conclusión podemos llegar. Listo. Vamos, Mateo Cordo, empieza la lectura, por favor, del otro párrafo. Algunos perros trabajan con la policía y colaboran en la... Ay, perdón, es que tengo que pensar. Tranquilo. En la identificación de drogas. Otros ayudan a las personas ciegas y les sirven de guías. También son asistentes terapéuticos y acompañantes de niños con discapacidad. Ya, hasta ahí nomás, gracias. Aquí de igual manera, mire, aquí dice, algunos perros trabajan con la policía y colaboran, ¿no es cierto?, en la identificación de drogas, la primera parte. Vamos a ver, ¿no es cierto? Sirven de guías, ¿no es cierto? También acompañan, son acompañantes con niños con discapacidad. Vamos a ver qué más nos dice. Continúe, Katrina. No, Además, sigue. hay perros rescatistas. La verdad es que perros son animales muy inteligentes y sensibles, excelentes compañeros para el ser humano. Ya, listo, ¿no es cierto? Mire, tenemos dos posturas aquí, ¿sí? Una que nos habla, ¿no es cierto?, de las propiedades medicinales de la aloe vera, ¿sí? Y nos da todo a lo que ayuda. Y otra que nos habla de los perros que trabajan en la policía y colaboran en la identificación de drogas, ¿no? Además, dice que los perros, ¿no es cierto?, son animales muy inteligentes, sensibles, excelentes compañeros para el ser humano. Entonces, vamos aquí, vamos a resaltar dos partes principales y de ahí vamos a deducir, ¿ya? En el primer párrafo, ¿sí? En general, ¿de qué nos está hablando en el primer párrafo? De la aloe vera. De la aloe vera. No es cierto, aquí nos está hablando principalmente de la aloe vera. Entonces resalta esta primera parte. Las propiedades medicinales de la aloe vera son muy reconocidas por todos, ¿sí? Por sus efectos para la salud. Resalta esta primera parte porque exclusivamente es de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Sí? Resalte esa primera parte, por favor. ¿Sí? Listo. Ahora vamos al segundo párrafo. En el segundo párrafo, ¿de qué están hablando? De los perros que trabajan con la policía. Ya, ¿no es cierto? Están hablando exclusivamente de los perros, ¿no es cierto? Que sirven, que trabajan con la policía, en lo que ayudan y todo. Entonces, acá abajo tenemos la parte, ¿no es cierto? Si los perros trabajan con la policía y todo eso, ¿qué nos dice? Que la verdad es que los perros son animales muy inteligentes y sensibles, excelentes compañeros para el ser humano. Entonces, de aquí nos está dando específicamente, resalte por favor acá donde dice la verdad, el último ítem, ¿no? La verdad es que los perros, porque de ellos es lo que nos habla el párrafo, son animales muy inteligentes y sensibles, excelentes compañeros para el ser humano. Ahora sí, resaltadas estas dos ideas principales que tenemos, cada uno escriba, no importa si por ahí con lápiz después corregimos, ¿qué tipos de párrafos sería cada uno? ¿Cuál es el inductivo y cuál es el deductivo? ¿Qué creen ustedes? Escriba primero y de ahí vamos compartiendo, ¿ya? No importa si nos equivocamos, ¿sí? ¿Cuál sería el párrafo deductivo y cuál sería el párrafo inductivo? Yo pienso que el primero es deductivo, ¿Ya? ¿Por qué crees que es deductivo? porque da todas las propiedades de la aloe vera, y en el otro habla un poco de los perros. Ya, muy bien. Él indica que sería deductivo y acá entonces sería inductivo. Listo. Otro que nos quiera compartir, ¿qué puso? Ya, profe. A ver, Wendy. Yo puse el primero en inductivo, ya que empieza desde el más pequeño a lo general. Y el segundo le puse deductivo. Ya, gracias, Wendy. ¿Otra?
Yo le puse inductivo a la primera. Ya. Y por ende el otro sería deductivo, ¿no es cierto? Listo. Claro. ¿Alguien más? Ya, muy bien. ¿Alguien más? El resto que puso, chicos. Yo también puse en el primer párrafo deductivo y en el segundo inductivo, porque en el primero se habla específicamente de la aloe vera y sus propiedades, y en el segundo en general de los perros. Ya, muy bien. ¿Qué más por acá? Yo también puse deductivo. Yo puse el primero deductivo y el segundo inductivo. A la segunda le puse inductivo porque al final están las características de los perros y entonces eso es como la conclusión. Ya, muy bien, por ahí. Acá el resto. Vamos, chicos, yo quiero saber la opinión. Yo A puse ver. en la primera inductivo y en la segunda deductivo, porque en la primera está hablando sobre las plantas, ahí dice, y en la otra de los perros que dice casi al final que debería ser el Ya, muy bien. Acá el resto. Ya. Vamos ahora sí a deducir. Vamos a analizar y vamos a deducir, ¿ya? Tomemos en cuenta que, ¿no es cierto? Si hablamos de párrafo, ¿sí? Si hablamos de párrafo inductivo, partimos, ¿sí? De lo más pequeño hasta llegar a la conclusión más grande, ¿no es cierto? Y si es que hablamos de deductivo, hablamos de forma general y llegamos a las características más específicas, ¿sí? Yo le he hecho resaltar dos ideas principales. Aquí en la primera, específicamente estamos hablando de la aloe vera, ¿no es cierto? En el primer párrafo. Y ahí nos va indicando, ¿no es cierto? Nos va diciendo que esta planta, ¿no es cierto?, tiene efectos en la salud que alivia las quemaduras, la picadura, ¿no es cierto?, de los mosquitos, es excelente hidratante. Entonces, si usted se da cuenta, ¿partió de dónde partió? ¿De lo general o de lo específico? Del específico. Ya, acá nos dicen que partió desde lo específico, ¿ya? Porque dice, ¿no es cierto?, que las propiedades medicinales fue. Vamos acá. En la segunda dice, algunos perros trabajan con la policía y colaboran en la identificación de drogas, otros ayudan a las personas ciegas y así va diciendo, pero llega a la final a decir, la verdad es que los perros son muy inteligentes y sensibles. Entonces, con esta deducción, entendemos que el primer párrafo es inductivo y el segundo párrafo es deductivo, ¿sí? Así, levante la mano, ¿quién lo puso así de esa manera? Levante, levante. ¿Ya? Muy bien, ¿sí? Sí nos confundimos un poquito porque acá también nos habla, pero acá ya nos va diciendo, ¿no es cierto?, específicamente de qué, para qué nos sirve esta planta, ¿sí? ¿Estamos claros? ¿Alguien tiene alguna duda, por favor? ¿No? No, profe. Ya, listo entonces, muy bien. Ahora sí, pasamos a la siguiente, ¿no? Pasamos, por favor, pase a la siguiente hojita. Y aquí sí vamos, a ver. Vamos a ver lo que nos dice aquí. Dice, mire, aquí ya nos da un concepto, ¿no? Un párrafo inductivo inicia, dice, con una oración que indica o que ubica, ¿no es cierto?, al lector el tema, ¿no es cierto?, de lo que se va a hablar. Y va dándonos, ¿cierto?, algunos datos de ejemplo, ¿sí? Entonces, mire cómo nos daba al inicio en el que vimos anteriormente, ¿no? Empezó, ¿no es cierto?, dándonos el tema y fue dando los ejemplos para qué nos va sirviendo en ese caso esta planta, ¿no? Entonces, mire cómo va, ¿sí? Entonces, a ver, Samantha, ayúdeme leyendo todo el concepto de un párrafo inductivo. ¿Qué nos dice? Un párrafo inductivo inicia con una oración que ubica al lector en el tema y entrega un dato.
Un ejemplo o cualquier otro tipo de información sigue con otras oraciones unidas con conectores que se dan nuevos aportes para desarrollar el tema. Termina con una idea que recoge de forma sintética las anteriores, idea principal, y cierra el párrafo. Son muy usados en los artículos de divulgación científica. Ya, entonces miren, ¿no? Justamente lo que decíamos. Empieza, ¿no? Resalte, por favor, esta partecita que dice: un párrafo inductivo inicia con una oración que ubica al lector en el tema, ¿sí? Y entrega un dato, un ejemplo o cualquier otro tipo de información, ¿sí? Hasta aquí resaltemos, por favor, ¿sí? Ya. Entonces, de ahí parte, ¿no? El inductivo para ir nosotros desarrollando, ¿sí? Ir deduciendo y llegar a lo general, sacar una conclusión en forma general. Ahora vamos a ver qué nos dice el deductivo. Lea, por favor, Mateo Pico, lea, ¿qué nos dice el párrafo deductivo? Mateo, ¿no? Anthony. El párrafo deductivo comienza con el ideal principal, entrega un enunciado que introduce el tema continuo, ejemplos, datos y conocimientos que lo completan y desarrollan, finaliza con conducción y un cierre. También son muy usados en los artículos de divulgación científica. Ya, listo. Entonces, mire, en un párrafo deductivo dice que comienza con la idea principal, ¿no? En forma general, dando todo lo que sucede, ¿no es cierto? En forma general nos habla y entrega un enunciado que introduce al tema, ¿no? Llegamos a la conclusión a saber de quién estamos hablando. Entonces, resalta esta primera partecita. El párrafo deductivo comienza con la idea principal, ¿sí? Esa partecita resáltele, por favor. ¿Sí? Resalte, por favor. Listo. Y ahora sí, vamos a la actividad. Dice: complete el proceso y escribe un párrafo inductivo y uno deductivo. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos las ideas. Primero dice párrafo inductivo, ¿no? Vamos a escribir primero un párrafo inductivo, ¿sí? Si habla que primero presente el título, aquí ya nos da, ¿no es cierto?, el ejemplo, el título, ¿sí? La alimentación es la base de una buena salud, ¿sí? Entonces, mire, acá nos da algunas pistas. Vamos a leer primero. Joyce, ¿qué nos dice párrafo inductivo? Presenta evidencias y razones que darán como resultado un enunciado que cumple la función de idea principal del párrafo. Este se encuentra al final. La estructura del párrafo es. Ya. Entonces, acá tenemos primera evidencia o ejemplo que da una pista del tema. ¿De qué vamos a hablar en este caso el primer párrafo? ¿De qué nos dice que hablemos? De la alimentación. De la alimentación, ¿no? Luego dice segunda, evidencias o ejemplos, y tercero, también evidencias o ejemplos, y al final llegamos a la conclusión que resume las ideas previas. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Primero va a escribir aquí varias ideas acerca de la alimentación es la base de una buena salud, ¿sí? Entonces empieza a escribir ideas, así como hablábamos del perro Bruno, ¿no es cierto? Varias ideas y al final concluimos cuál es la base exactamente de una buena salud, ¿sí? ¿Cuál es la alimentación? ¿Qué se debe hacer, sí? Entonces vamos generando ideas. A ver, ¿quién nos quiere ir generando ideas, sí? Vayan diciendo y usted vaya escribiendo. Escriban por lo menos unas 3 ideas. ¿Qué podríamos poner? A ver, la alimentación es la base de una buena salud. Comer saludable. Ya, pero ¿cómo sería la idea? A ver, ¿cómo le pondría yo ahí? Si hablamos, póngale varias ideas para llegar a la conclusión que la alimentación es la base de una buena salud. ¿Cuáles serían las ideas? Comer fruta. Correcto, ella podría poner, las frutas son saludables, ¿no es cierto? Tengo una idea, ¿sí? Estoy deduciendo desde lo pequeño para llegar
a saber que la alimentación es la base de una buena salud. Si como frutas, las frutas son saludables, podría llegar que eso mantiene una alimentación, ¿no es cierto?, saludable. Muy bien. ¿Qué más? Líquido. Ya, consumir líquidos, muy bien. ¿Qué más? Vamos, chicos, ¿qué más? Ingerir proteínas. Ingerir proteínas, muy bien. Alimentarnos con frutas y vegetales. Ya, alimentarnos con frutas y vegetales, muy bien. Unas 3 ideas, escríbales usted, ¿sí? Muy bien, ¿qué más? Vamos. ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea? ¿Cómo llegamos a mantener una buena salud? Que la alimentación es una base para la buena salud. ¿Cómo sería? A ver, déjenme ver, acá tengo unos mensajes. Hasta eso, siga, por favor, dígame, siga. ¿Qué más pondría? Ya, que dice comer hígado y carnes rojas es en una buena porción de ensalada. Muy bien, mantener, ¿no es cierto?, un equilibrio, ¿no es cierto?, en la comida. Muy bien, Samantha. Hacer ejercicio. Hacer ejercicio también podemos llegar, ¿no es cierto? Muy bien. Listo. Con esas ideas que usted escribió aquí, varias ideas, ¿cómo generaría la conclusión para llegar que la alimentación es la base de una buena salud? ¿Cómo generaría mi conclusión? Que todos los alimentos son elementales para tener una buena alimentación, para Correcto. tener buena salud. Para tener buena salud. Muy bien esa conclusión, ¿no? Que todos los alimentos son importantes, ¿sí?, para mantenernos, ¿cierto?, o para llegar a una buena salud. Muy bien esa conclusión. ¿Alguien más? ¿Otra conclusión? ¿Cómo lo generó? ¿Verdad que tiene que escribirme acá la conclusión, no? ¿Qué más? Los alimentos y el ejercicio influyen en nuestra vida diaria y en nuestra salud. Ya, muy bien, listo, ¿no es cierto? Llegamos a la conclusión que todos los alimentos, ¿no es cierto?, o debemos, ¿no es cierto?, consumir alimentos en forma equilibrada para llegar a tener una buena salud, ¿no? Si está escribiendo, Anae, irá escribiendo, por favor, ¿sí? Irá escribiendo, ¿sí? Listo. Entonces estamos hasta ahí, cómo hemos generado un párrafo inductivo. Generamos ideas y llegamos a la conclusión de que la alimentación es la base de una buena salud, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí, por favor? Sí, profe. ¿Sí? Listo. Vamos al párrafo, en cambio, deductivo, ¿sí? Dice, empieza con la idea principal en forma general, ¿no? Que se puede aplicar ciertos casos particulares. Igual siguen evidencias, ejemplos, y luego llegamos a la conclusión. La alimentación es la base de una buena salud. ¿Cómo empezaría aquí? ¿Qué hablaría yo en forma general? De los alimentos. ¿No es cierto? Aquí escribo una sola idea en forma general, ¿no? Aquí, en cambio, empiezo al revés. ¿Qué diría yo? Los alimentos o todos los alimentos, como su conclusión de arriba, ¿no? Todos los alimentos, aquí genero una sola idea principal, dice. ¿Cómo sería? Son necesarios, los alimentos son necesarios para nuestra buena salud. Ya, exacto. Todos los alimentos son necesarios para una buena salud. Esa es la idea principal, que todos los alimentos son necesarios para una buena salud. ¿Y qué sería la conclusión final? ¿Qué podría decir ahí? Sí. ¿Qué podría poner ahí? Sí, ya sé que todos los alimentos son buenos para mantener una buena salud. Acá al momento... Hay que tomar líquido. Exacto, aquí puedo poner, ¿no es cierto? Es necesario también tomar líquidos, o puedo poner, como decían por ahí, las frutas y las verduras son necesarias para tener una buena salud. Anda despertándolas. Una buena salud, ¿sí? Entonces acá concluyo, o yo digo, ¿no es cierto? En este caso, por ahí alguien decía que hay que mantener una dieta equilibrada para tener una buena salud,
¿sí? Entonces acá ya hago lo específico. ¿Cómo llegué a la alimentación? ¿No es cierto? ¿Cómo llegué a esa base de una buena alimentación para llegar, ¿no es cierto?, a tener una buena salud, ¿sí? A ver, muchachos. ¿Estamos claros, chicos, o tienen alguna duda? Si tienen dudas, preguntará, por favor, ¿sí? ¿No? ¿Estamos claros? Listo. Entonces, mire, arriba generamos primero las ideas, ¿no? Primero dijimos que las frutas y las verduras, que el tomar líquidos, ¿sí? ¿Ya? Entonces, mire, llegamos arriba, ¿no? Primero dimos las ideas específicas y llegamos a concluir que todos esos alimentos son buenos, ¿no es cierto?, para mantener una buena salud. Acá abajo, en cambio, partimos de que todos los alimentos son buenos para mantener una buena salud y concluimos específicamente que de pronto, ¿no es cierto?, las frutas, las verduras, ¿sí?, son necesarias para tener una buena salud o el consumir líquidos. Entonces, vamos especificando un poquito exactamente qué es bueno para mantener una alimentación sana, ¿sí? Entonces, ahí está la diferencia de un párrafo, tanto inductivo como deductivo, ¿sí? Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda, por favor, o estamos claros, ¿sí? ¿Cómo deducimos tanto en inductivo como deductivo? A ver, ¿quién nos quiere compartir cómo le quedó la conclusión del párrafo deductivo? A ver, Wendy. ¿Del deductivo? Sí, del deductivo. Es necesario tomar al menos 8 vasos de agua para tener una buena salud. Correcto, mire, perfecto. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Cómo le quedó la conclusión? A ver, vamos con Ángel. ¿Cómo te quedó la conclusión, mi Ángel? Todos los alimentos son necesarios para una buena salud. Es necesario beber líquido y hay que mantener una dieta equilibrada para la salud de nuestro cuerpo. Correcto, muy bien, gracias. ¿Alguien más? A ver, Paul. Es saludable comer muchas frutas y vegetales. Correcto, muy bien. Entonces, mire cómo hicimos esa deducción, ¿no? Inductivo y deductivo, ¿sí? Entonces, siempre vayamos a eso. El inductivo de lo pequeño, de las características, llegamos a la conclusión, ¿no es cierto? Y en cambio, al revés, del deductivo, del tema general, concluimos específicamente qué se hace para llegar a lo grande, ¿sí? Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta sobre esto. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Verdad que está fácil? Ya, listo. Muy bien, chicos. Entonces, por hoy nos vamos a quedar hasta ahí, ¿no? Nos quedamos hasta ahí, ¿sí? Y ya seguiremos trabajando y viendo ejemplos de párrafos inductivos y deductivos, ¿sí? Listo, chicos. Que tengan un excelente día. Cuídense mucho. Bendiciones y nos vemos en la hora de gramática, ¿sí? Chao, chao, chicos.